Bueno, entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es una breve recapitulación, cómo vamos a organizar estas sesiones de la siguiente forma. Vamos a hacer una breve recapitulación como de las cosas centrales que es muy importante que nos hayan quedado muy claras de estos módulos. Y a lo largo de esa recapitulación, por favor, vamos o sea, pueden preguntar todo lo que quieran, si se acordaron que ahí hubo algo que no entendí o se les vino a la cabeza un ejemplo interesante, nos pueden interrumpir. Carlos y yo vamos a hacer esa recapitulación. Eh, y luego de esa recapitulación, en donde vamos a tener seguramente unos momentos de discusión y de preguntas, vamos a hacer un ejercicio práctico por grupos, un poco para empezar a aterrizar esos conceptos en proyectos concretos de la fundación. ¿Vale? Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Un segundo. A ver. Ahí ya la deben ver, ¿verdad? Sí, Sí, Manche, la vemos. listo. Voy a ponerla en modo presentación. Listo. Bueno, entonces estamos aquí, ya debimos haber revisado el módulo 1, el módulo 2, los videos. Nosotros sabemos que los módulos tienen, la plataforma tiene una serie de referencias que les van a servir, algunas más nuevas, otras no tan nuevas, pero que les van a servir, digamos, en su banco de referencias para el tema de investigación de la implementación. Y también, como vieron, les mandamos vía correo electrónico algunas sugeridas, recomendadas que creemos que son así súper centrales. Unas son más sencillas que otras, unas más cortas que otras. Hay un par de ellas en español que creo que es una guía importante también para nosotros. Entonces, muy importante que, pues, ojalá hayan podido revisarlas, al menos saber qué hay allí, de pronto leer algunas de las que fueron más sencillas para ustedes. Pero son, digamos, les vamos a ir estando mandando como esas referencias que sentimos son centrales para los temas que estamos trabajando en cada uno de los módulos. Hoy estamos aquí en la sesión sincrónica número 2, que es la recapitulación del módulo 1 y 2, como les dije, y bueno, luego seguiremos con el resto. Entonces, pues básicamente en esta sesión lo que vamos a hacer es profundizar, aclarar y un poco discutir sobre los elementos de investigación de la implementación abordados en los módulos 1 y 2 del MOOC. Y básicamente, si recuerdan, pues, qué cosas hasta ahora se han revisado en esos dos módulos. Hablamos sobre el alcance y las características claves de la investigación de la implementación, sobre la importancia de la investigación de la implementación en el campo de la salud pública, y, perdón, ya, sobre cómo se derivan las preguntas de investigación y cómo se identifican los problemas y las necesidades a partir del contexto, del análisis del contexto y de los programas. Eh, se habló algo y en las lecturas había algo sobre los métodos. Los videos fueron muy exhaustivos en cómo diferentes fuentes de datos utilizados para determinar las necesidades de investigación de la implementación en contextos locales. Y al final también se habló algo sobre la formulación de preguntas de investigación de la implementación. Entonces, vamos a hoy enfocarnos un poco en estos aspectos. Entonces, bueno, vamos a arrancar con una pregunta y quiero como escucharlos un poquito sobre cómo entendieron qué es eso de la investigación de la implementación, cómo les, digamos, cómo les hace más sentido a algunos de ustedes, los que quieran participar. ¿Empiezo, te parece? Te escuchamos muy bajito, Marcelo. A ver, ahí mejor. Espérate, ¿seré yo? No, no, es Dale. mismo. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, de mi punto de vista, la investigación de implementación tiene una mirada absolutamente, tiene que tener una mirada absolutamente práctica y solamente tiene sentido si hay una pregunta que plantea por qué algo no funciona de alguna manera, por qué alguna intervención no llega a ser efectiva o no llega a estar al alcance de quienes lo necesitan. Creo que hay que tener esa mirada práctica y eso es lo que recorta si estamos planteando una pregunta válida o no de investigación de la implementación. Si la respuesta va a dar solución a un problema
de efectivamente hacer disponible una solución al servicio de quienes lo necesitan en temas de salud. ¿Puedo sumar algo? Excelente. ¿Sí? Adelante. A mí me quedó como una de las primeras instancias es identificar el problema, como que es fundamental en todo proceso de investigación de la implementación, ¿no? Eh, y cómo aplicas la investigación para poder resolver ese problema. Pero también me surgieron muchas dudas, Está muy bien. porque yo veía en el módulo 1 algunos ejemplos y los quería trasladar a Argentina. Y cuando los trasladaba a Argentina, decía, bueno, pero el último decisor es el gobierno en cualquier proyecto que se lleve a cabo. ¿Y cómo hacemos para incidir? Maravillosa pregunta, a la cual no creo que tenga la respuesta. Bueno, no. Precisamente la semana pasada, también con Carlos, estuvimos en un evento en Perú que hablaba sobre incidencia política de la investigación, cómo acercar la investigación a la política pública. Y creo que es muy importante, pues, tu apreciación, porque realmente el último fin de la investigación, de la implementación, sí es llevarla y escalar a políticas públicas para hacerlas sostenibles y escalables. Es un reto, obviamente, porque, como tú lo has dicho, depende eh, de esos otros actores que sabemos que pues, es a veces complejo, pero digamos en parte, como yo lo entiendo, de pronto Carlos, si quiere complementar algo o si otros quieren aportar a eso, es que precisamente siento que la investigación de la implementación nos está abriendo una oportunidad para acercarnos un poco más, porque de alguna forma nos está obligando a trabajar de manera colaborativa con esas otras instancias, con los implementadores, con los desarrolladores de políticas. Entonces, sí o sí nos toca, ¿sí? Más o menos. Entonces, creo que eso nos acerca un poco a lograr esa incidencia política y pues en la medida en que involucremos a otros actores tempranamente en la investigación, hay más posibilidades de apropiar esos resultados de investigación. Entonces, sí, es un reto, pero creo que igual pasa en nuestro país. Creo que, pues, de todas formas, la investigación de la implementación nos ofrece un caminito y nos muestra un poco como que nos acerca un poco a ese gran logro. Gracias, María. Eh, Quisiera complementar algo allí. En las lecturas que les hemos compartido, hay una que es de la revista The Lancet, creo que de 2019, que cita muchos ejemplos y de diferentes como áreas de aplicación de investigación de la implementación. Creo que allí pueden ver como algunas experiencias. Y hay un documento, uno de los de Peters, que está en español, que precisamente trata de hacer esa conexión de cómo la investigación de la implementación se conecta con las políticas públicas, ¿cierto? Entonces, no es, digamos, que no está la receta infalible de que va a funcionar, pero al menos conceptualmente establece una conexión y creo que una justificación para poder, digamos, argumentar a favor de la importancia, ¿cierto? Y cómo la investigación de la implementación puede ayudar en ese proceso complejo, pero que definitivamente pues tendremos que llegar allá sí o sí, ¿cierto? Creo que no hay opción en la búsqueda de la solución a los problemas de salud, de llegar a ese diálogo, a ese acercamiento con los tomadores de decisiones y los investigadores. Yo, salvando las distancias, y después me callo, pero bueno, eh, automáticamente es como que lo llevo a mi profesión y a lo que yo me dedico o a lo que a mí me gusta dentro de la comunicación. Entonces me imaginaba, por ejemplo, eh, dígame si estoy errado o no, pero decía, cuando uno planifica, cuando uno trabaja en un manual de crisis de una organización muy grande o una empresa, va planificando pasos, no vas a predecir, pero sino vas a planificar posibles sucesos o vas a llevar como etapas muy marcadas que después se pueden cumplir o no, y ese manual lo pones a disposición
de la organización o de la empresa para la cual vos estás trabajando, independientemente después si lo toman o no. Entonces, en mi cabeza hacía como ese parangón, decía, bueno, yo trabajo con esto, planifico, busco y lo acerco a los decisores, pero en última instancia es el decisor de políticas públicas el que me va a dar el ok o no. Es el empresario el que me va a decir, bueno, tomamos este manual o no lo tomamos para llevar a cabo ante un proceso de crisis. No sé, tengo como mi cabeza seteada para ese lado, perdón. Sí, creo Eh, perdón, allí disculpa, una cosita más que tuvo mucho que ver con lo que Marisabel decía que estuvimos haciendo en Lima, es la forma en que le comunicamos a los decisores, les llevamos la información. O sea, definitivamente el decisor nunca se va a leer el artículo científico, no va a leer el reporte completo del estudio. Entonces, este tema de los policy brief o los brief en general, de los resúmenes de hallazgos, de investigaciones, de evidencia, son un buen mecanismo, ¿cierto? Y hay toda una manera, digamos, de comunicar para no solamente presentar los hechos, sino también hacer conexión y generar empatía con los tomadores de decisiones, ¿cierto? Entonces, creo que esa es una herramienta más que vale la pena tener presente, ¿cierto? Como una manera, y es una cuestión de mucha paciencia e insistir mucho hasta que se logre como despertar ese interés y esa conexión con el que toma la decisión. Gracias. María Victoria, no, yo adelante. gracias. Ujú. Yo quería comentar, bueno, sobre esta pregunta también, es que trayéndolo también a las cuestiones que hace la Fundación, que nosotros tenemos proyectos que son más de implementación y también tenemos proyectos que son más de investigación y las diferencias que hay entre eso, porque yo puedo hacer un proyecto de investigación y ver que, no sé, un diagnóstico es muy bueno y puedo comprobar que ese diagnóstico es bueno y puedo hacer la publicación, pero luego cómo llevo ese diagnóstico al terreno, ¿no? Y ahí es donde uno va a ver, y es donde entra en la investigación de la implementación, es cómo yo llevo ese producto que a través de la investigación conseguí desarrollar y validar, y ver cómo eso en terreno realmente es aplicable y se puede implementar, y ahí es donde entra la investigación de la implementación para ver cuáles son las barreras, si realmente ese producto tiene que ser mantenido a cierta temperatura y si eso existe en el lugar donde yo voy a implementar eso. Y todos estos temas del sistema de salud es, si yo lo hago y lo armo, ese proyecto de implementación junto con la gente a nivel local, los efectores de salud, el ministerio, lo que fuera, va a ser mucho más fácil porque ellos van a poder apropiarse de eso. Y, o sea que eso son muchas las cosas que uno lee, es como es importante no llegar con algo ya, decir lo voy a bajar de esta forma, sino armarlo junto con la gente que va, o sea, en lo ideal es eso, ¿no? Después pasan un montón de cosas en el medio, pero bueno, eso hace que también la parte del uptake, digamos, la parte de que después eso realmente lo tomen y lo implementen, sea más fácil. Entonces, bueno, nada, simplemente eso es lo que yo entiendo como investigación de la implementación, que es diferente a un proyecto de investigación por sí. Excelente, gracias María Victoria. Voy a aprovechar, igual me pueden interrumpir en cualquier momento creo que hiciste un muy buen resumen de este diagramita que el MOOC les comparte y es tal cual como lo ha mencionado María Victoria, y es como partimos de un problema de salud y venimos haciendo investigación de intervenciones para solucionar problemas de salud desde hace muchos años, tenemos muchísima evidencia. Tenemos múltiples intervenciones eficaces, vacunas, medicamentos, guías de manejo, estrategias de control y prevención, por ejemplo, para las enfermedades transmitidas por vectores, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos esas intervenciones que se supondría resuelven problemas de salud cuya eficacia, estamos hablando de que cuando hablamos de eficacia, recuerden que hablamos de entornos controlados, es decir, ya hemos probado en entornos controlados que funcionan, pero en la realidad, cuando la vamos a llevar a la práctica en contextos reales, pues existen todos esos problemas que están asociados al acceso, a la cultura, a los factores
económicos, políticos, programáticos, que no dejan que esa intervención produzca el efecto esperado, ¿sí? Que es exactamente lo que nos estaba diciendo María Victoria. Entonces es allí donde viene la investigación de la implementación a hacer investigación. O sea, recuerden que la investigación de la implementación es un tipo de investigación y como lo decía Marcelo, es una investigación más práctica, una investigación aplicada, que lo que busca es ayudarnos a resolver problemas. Y muy bien lo dijo Marcelo, y ¿cuál es el problema? El problema de implementación. Entonces, la investigación de la implementación nos ayuda a identificar cuáles son esos problemas que no nos dejan que la intervención produzca los efectos esperados, pero también nos ayuda a generar y desarrollar soluciones a esos problemas. Algunos autores hablan de investigación de la implementación como una estrategia de resolución de problemas. Y es básicamente pues allí donde está el eje central de la investigación de la implementación, ¿sí? Entonces, a mí me parece que este diagramita como que le ayuda a uno a entender muy bien. Y lo que decía María Victoria es que normalmente hemos hecho investigación aquí, investigación de las intervenciones, de las vacunas, de los medicamentos, pero menos hemos hecho investigación en esta parte que es en los procesos de implementación. Y voy a devolverme un momentico para mostrarles que, si recuerdan, a mí me parece muy interesante y como sencillo y bonito cómo lo presenta el MOOC, y es que en el módulo 1, creo que nos habla de las promesas y los problemas, ¿sí? Entonces, las promesas son las intervenciones. Sabemos, por ejemplo, que los toldillos impregnados para la prevención de malaria tienen miles de estudios que nos han mostrado que disminuye la transmisión de malaria en niños, o sea, y tiene múltiples evidencias desde hace muchísimos años. Pero la realidad es que todavía menos del 50% de la población en riesgo duerme bajo los toldillos. Entonces, no nos basta con solo tener la solución probada que funciona muy bien, necesitamos ver y abordar esas barreras que nos impiden que se usen verdaderamente o que estén al alcance de las personas que las necesitan. Y aquí hay otra serie de ejemplos, la promesa del diagnóstico efectivo para tuberculosis multiresistente. Se ha hecho muchos estudios en los últimos años, particularmente enfocados en tuberculosis multiresistente, pero la verdad es que según la OMS, el 33% de los pacientes recibieron dichas pruebas. No todos tienen acceso. Entonces, un ejemplo más de cómo, aunque hay una promesa, que es la intervención eficaz, que ya ha sido probada que funciona, pues existen unos problemas que no nos permiten obtener los resultados de salud esperados. Creo que el MOOC da varios ejemplos similares. Bueno, esto es solo para mostrarles que el acceso es uno de esos problemas más importantes que la investigación de la implementación viene a abordar, que es pues, una de las barreras que impiden el efecto de esas intervenciones. Este fue el que les acabé de mostrar. Y pues hay muchísimas definiciones de diversos autores sobre investigación de la implementación. Nosotros queríamos compartirles hoy una de ellas que nos parece sencilla, fácil de entender y muy, digamos, acertada, y es una definición de TDR precisamente, que dice que la investigación es un enfoque sistemático para comprender y abordar las barreras de implementación efectiva de intervenciones, estrategias y políticas de salud. Y aquí miren que ellos hablan de intervenciones, estrategias y políticas de salud, porque a veces la intervención es la vacuna o el medicamento, pero a veces la intervención es toda una estrategia o toda una política o una guía práctica. Entonces, pues solo para que como que lo tengamos en el radar cuando hablamos de intervenciones, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero no solamente estamos hablando del medicamento, sino a veces son las políticas públicas, las guías. Lo importante, y ya lo vamos a ver, es que estas intervenciones tengan previamente estudios de eficacia. Una de las características centrales de la investigación de la implementación, como ya lo vimos, es que se desarrolla en contextos de la vida real, y lo que nos propone o lo que nos brinda es evidencia para mejorar la implementación. Entonces, recuerden siempre que estamos enfocados es en el proceso de implementación.
Entonces, este tipo de investigación nos va a dar evidencia sobre los procesos de cómo implementar una intervención para que produzca el resultado esperado. ¿Hasta allí alguna pregunta o les lanzo yo la mía? Bueno, esto es un poco, y tal vez María Victoria se adelantó un poquito antes, y es, bueno, ¿qué es diferente de este tipo de investigaciones, de la investigación de la implementación frente a otro tipo más tradicional de investigación que venimos trabajando? ¿Qué perciben ustedes que es diferente? Yo creo un poco con lo que dijo Vicky, ¿no? Esto de el problema uno siempre lo piensa, de antemano, digo, siempre hay un problema en toda investigación, pero creo que acá hay que pensar de antemano y en el diseño justamente hay que ver bien o diseñar bien cuáles serían los posibles obstáculos y limitaciones, sobre todo, y los actores justamente que van a participar de esta implementación. Resumiendo, me parece que es focalizar eso y anticiparse a estos puntos críticos que no vamos a encontrar cuando se quiera implementar hacer una intervención en salud para que sea eficaz, eficiente. Qué bien, gracias, Karina. Andrea, ¿estás levantando la mano? Sí, no encuentro la manito en el Zoom, no sé, se me desapareció. Em, yo lo que siempre entendí por investigación de la implementación era justamente detectar, o sea, investigar qué es lo que está pasando para que la intervención no pueda llegar a la población a la que quiero llegar. O sea, sin saber qué obstáculos son los que tengo. Seguramente uno asume, que yo creo que es lo que nos ha pasado a nosotros en la práctica, que asume que hay ciertos problemas, acceso, transporte o falta del medicamento, pero quizás es lo que uno asume, pero lo que entiendo que hace la investigación de la implementación es realmente con evidencia decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que, estos son los problemas y estas son las posibles soluciones. Y ahí uno, digamos, es donde arma como el paquete de una propuesta para que eso ya deje de ocurrir y la intervención realmente llegue a la población. Entonces, entiendo que en realidad nosotros sí tenemos que tener, como tú mencionabas, María Isabel, una intervención que sabemos que funciona. O sea, nosotros eso no lo vamos a investigar. Y por lo general la investigación que nosotros hacemos más básica es buscar una solución al problema. Entonces creo que por eso el enfoque tiene que ser a la solución ya está. Por ejemplo, el medicamento para el Chagas. Porque la gente no accede al medicamento si el medicamento existe. Bueno, así lo entiendo. Súper, perfecto. Gracias, Andrea. Voy a recoger otras más y Carlos, cuando quieras intervenir, adelante. Veo que tiene la mano levantada Sebastián y luego las Marianas, creo también. Sí. ¿Qué Adelante, tal, Sebastián. qué tal, María Isabel? No, destacar dos cosas que yo rescaté del material. Una era que la generación de evidencia de la investigación de por sí no genera cambio, con lo importante que es, no genera cambios Ujú. y que cualquier cambio en un sistema para llegar al sistema o al proceso en la comunidad, creo que dicen que tarda 14 años en implementarse. Entonces, es importante tener en cuenta eso cuando nosotros pensamos nuestras intervenciones, los plazos que tienen los procesos y que también es necesario más que generar evidencia sobre una herramienta de diagnóstico, sobre un tratamiento para que eso llegue al territorio. Sí, muy importante, Sebastián. De hecho, no la mostré aquí, pero hay un artículo que hemos usado en algunos momentos y que muestra que el tiempo que demora una intervención que ya fue probada en llegar, digamos, en utilizarse en la práctica y generar un impacto puede ser en promedio de 17 años. Y solamente como un 30% de las intervenciones, o sea, de los resultados de investigación realmente llegan a aplicarse. Entonces ahí hay un par de asuntos importantes sobre los que tenemos que empezar a cambiar un poco el mindset. Mariana.
estás en silencio. ¿Cómo ha ido, Ya. Mariana? No, pero básicamente creo que la gran diferencia es el campo, ¿no? El investigador en la investigación y en la implementación es en el campo, en la vida real. Con lo cual el investigador está en el territorio, ¿no? Ujú. Interactúa con los actores locales, tiene que tener un perfil de investigador también para poder hacerlo de la manera sistemática, para que pueda generar evidencia y que está basada en los procesos. Y que eso por ahí es, que la diferencia es que la investigación conlleva más cantidad de actores, es más interdisciplinario, tiene que ver con los contextos porque está trabajando, el foco, digamos, está en el territorio y no por ahí en un centro de investigación. Me parece que esa es una gran diferencia porque es lo que va a hacer que, lo que ya dijimos, ¿no? Que todas las medidas que se demostraron eficaz llegue a la población objetivo, que es la que realmente va a cambiar, va a mostrar un cambio de un indicador sanitario, ¿sí? Realmente va a solucionar una problemática de salud. Pero me parece que el campo es la diferencia para mí. Excelente, Mariana, el contexto real, en el contexto real y lo que mencionabas de los procesos, que eso también es súper central. Mariano, Sí, yo iba a decir dos cosas. Una es lo de la vida real, me parece que también, o sea, es una diferencia. Y lo otro, que la pregunta de investigación, me parece que lo que sería investigación de la implementación siempre va a responder el problema de implementación. O sea, siempre va a estar enfocado hacia ese lado. Eh, en el resto de las investigaciones, nada, puede ser cualquier otro problema, pero en este tipo de investigación siempre la pregunta de investigación tiene que apuntar a resolver ese problema, justamente de implementación. Así que esas dos cosas. muy bien, gracias, Mariano. Manuel, Sí, yo lo que entendí es que en los distintos tipos de investigación uno buscaría la mayor efectividad del producto que estoy queriendo implementar. Pero cuando voy a la implementación, lo que quiero encontrar es la mejor o la manera más eficiente de implementar ese producto para lograr un resultado más eficaz. Me ha parecido que la diferencia va por ese lado. En uno busco efectividad y en la implementación busco eficiencia. qué bien, Manuel. Pronto ahorita con el resumito que les vamos a mostrar, vamos a abordar un par de esas cosas que mencionas, muy valiosas. Marcelo, Sí, solo una reflexión, porque se está hablando mucho de vida real y creo que es importante tener en cuenta que existen muchas, por no decir que infinitas vidas reales, porque de acuerdo a muchas variables que pueden estar modificándose o ser diferentes, la propia solución que primero se encontró para adaptarse a una vida real puede no servir en otra. E incluso en la misma geografía, porque puede ser distinta la vida real según condición socioeconómica, cultural, ajá, étnica, lo que fuera. Y lo vinculo también con lo primero que dijo Mariana más temprano, Mariana Porta, de gobierno, que dentro de países como el nuestro, en realidad hay que tener en cuenta el solapamiento de roles del gobierno central con los gobiernos locales, los gobiernos de provincias en este caso, y también puede haber injerencias de tipo municipal. Entonces, eso de la vida real es súper importante tenerlo en cuenta, pero no asumir que hay una vida real homogénea, extendida, porque a veces puede estar muy restringido a un área o a una sintética, homogénea constitución de una comunidad o de una subcomunidad. sí. Gracias, Marcelo, por esa aclaración muy, muy, muy importante y por eso vamos a ver que es muy compleja, ¿no? El tema de la investigación de la implementación, primero porque el contexto real pues involucra una serie de variables y segundo por eso que menciona Marcelo de que un contexto es un contexto particular con unas características que pues si bien en muchas oportunidades hay estrategias y soluciones que podríamos adaptar a otros contextos, se necesita de un proceso adicional porque no, el contexto es diferente
en cada parte, pues como lo mencionaba Marcelo. María Victoria. Gracias. Sí, un poco, bueno, de lo que dijeron todos, que estoy de acuerdo con todo, y también veo que un poco la dicotomía de la investigación de implementación versus las otras es la misma dicotomía que a veces existe con lo de las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Y es un poco como que uno no puede existir sin el otro. Está claro que solo tener un producto, desarrollarlo, validarlo a través de un proyecto de investigación, e inclusive te digo, una investigación en ciencias básicas, pero puede también ser una investigación social, o una investigación en comunicación, en cualquier área, donde uno tiene una cosa y eso es información y son datos y es evidencia de lo que funciona o no funciona en un ambiente más controlado. Sin una no existe lo otro. Es verdad que después pasan un montón de tiempo hasta que se toman esas cuestiones y se implementan en la vida real, específicamente en un contexto, y también un poco en sintonía con lo que decía Mariana, el tema de que realmente yo veo que la investigación de implementación necesariamente también me parece que tiene que ser algo multidisciplinario, porque tenés que tener en cuenta cómo comunicás, cómo trabajas con la comunidad, cómo trabajas con ese factor de salud local en el lugar donde vos querés implementar esto, que como dice Marcelo, tenés que verlo en el contexto exacto que lo vas a estar aplicando, porque hay muchos contextos diferentes dentro de un mismo país, en diferentes regiones, entonces como que también tiene que ser bastante focalizado, pero tenés que tener en cuenta un montón de cuestiones que para mí sí o sí garantizás que funcione si lo tenés como, ¿no? Visto desde un foco más multidisciplinario. Excelente, María Victoria. Gracias. Creo que Carlos también nos va a compartir un poquito parte de eso que tú has mencionado. Carlos, ¿quieres intervenir? Me dices si avanzo en la presentación. Sí, avancemos a la siguiente. Bueno, digamos que vamos a presentar un primer modelo conceptual de los varios y muchos que se utilizan en investigación de la implementación. Digamos que esto es una de los asuntos que a mí particularmente me ha parecido muy novedoso de este campo, comparado, digamos, con la investigación como la entendemos convencionalmente, particularmente con la epidemiología. Me parece que el uso de estos modelos, de estos marcos conceptuales en que se apoya la investigación de la implementación, nos ayudan a organizar mejor como ese sentido común que tenemos de los problemas que percibimos que hay en la implementación, de por qué no funcionan las cosas, pero también nos ayudan como a hacerlo explícito, y esto nos puede orientar tanto en la búsqueda de dónde puede estar la causa, de por qué algo no está funcionando, de las causas, pero también de cómo buscar la solución, ¿cierto? Cuál puede ser la solución para cada problema, digamos, con un sustento conceptual, teórico, y algo, digamos, con un conocimiento más estandarizado, ¿cierto? Que permite, pues, digamos, que estandariza la comprensión de los problemas, pero digamos que permite aplicarlo a diferentes contextos, como Marcelo decía. Entonces, digamos que en esta figura partimos de lo que usualmente hacemos, ¿cierto? Es que tenemos una intervención. Como decía María Isabel, el concepto de intervención es muy amplio, ¿cierto? Puede ser un producto, puede ser una práctica, puede ser una política, ¿cierto? Y usualmente vemos los efectos que esa intervención tiene en las personas, ¿cierto? En el estado de salud, en los síntomas, en el funcionamiento o incluso en la satisfacción, ¿cierto? Usualmente este es el modelo en que movemos la investigación, pero digamos que, ¿qué es lo que ¿qué pasa entre la intervención y ese resultado final, ¿cierto? Entonces ahí vemos que, digamos, está como parte de la intervención, es cómo implementamos la intervención. O sea, muchas veces cuando vamos a describir una intervención, generalmente en la descripción de la intervención involucramos elementos de la implementación. Por ejemplo, cuando se hizo la vacunación para el COVID,
¿cierto? No hablábamos simplemente del producto de la vacuna, hablábamos de cuántas dosis iban a administrar, cada cuánto, en qué lugares, qué sistema de refrigeración se necesitaba. Había todos unos elementos que hacían parte de la intervención. Entonces, ese es el cómo se entrega la intervención, ¿cierto? Que, como ustedes ven, está junto con el qué, con la intervención, están como encerrados en una cajita, ¿cierto? En una cajita de un color un poquito más oscuro, ¿cierto? Entonces, este es un asunto muy importante que es lo que se conoce como las estrategias de implementación y que, como les decía, digamos que en ocasiones es difícil entenderlas y separarlas del intervencionismo, porque a veces hacen parte, están muy conectadas, o sea, están muy imbrincadas en la intervención. Entonces, pero es una parte que es moldeable, ¿cierto? O sea, como en diferentes contextos se van a requerir posiblemente estrategias de implementación distintas para una misma intervención, ¿cierto? Entonces, este cómo es importante y es lo que es uno de los elementos nuevos que aporta esta mirada de la investigación de la implementación. Y esto de las estrategias de implementación es el tema del módulo 3 del MOOC, ¿cierto? El siguiente módulo va a concentrarse en esto, que termina siendo la respuesta a los problemas de implementación. Generalmente los problemas de implementación se resuelven con estrategias de implementación. Y ya pasamos al lado derecho, ¿cierto? Hacia el lado derecho donde están los resultados. Entonces habíamos visto inicialmente que había unos resultados del paciente, que es lo que usualmente la investigación mide, pero vemos que hay unos resultados previos como intermedios. Entonces aparece un concepto nuevo que es el de los resultados de la implementación o los outcomes de la implementación. Y ahí vemos 8 conceptos, 8 resultados, que este también es un asunto, digamos, intuitivo, pero novedoso, porque digamos que eh, conceptualiza y define 8 asuntos que podemos medir, que podemos utilizar como indicadores para saber si la implementación se está dando adecuadamente, ¿cierto? Este tema de los resultados de la implementación es el tema del módulo 4 del MOOC, ¿cierto? Y vamos a profundizar más en ello cuando estemos allá, ¿cierto? Pero por lo pronto ustedes sepan que hay un modelo conceptual, hay una teoría que plantea estos 8 resultados o desenlaces de la implementación que vamos a ir viendo en qué momento del proceso de implementación usamos cada uno y cómo cada uno responde a diferentes aspectos que nos permiten saber si la implementación se está haciendo adecuadamente o no. Y hay unos resultados intermedios, digamos, antes de llegar al paciente, que son los resultados como poblacionales, resultados de los servicios, que también son importantes, ¿cierto? La eficiencia, hace un poco eh, eh, hablaban de la eficiencia, ¿cierto? De ese resultado, digamos, de la relación del costo y la efectividad, ¿cierto? Entonces, otros resultados pues que tendremos en cuenta. Entonces, básicamente tenemos, este modelo nos muestra que la intervención tiene un elemento adicional de complejidad, que es el de las estrategias de implementación, y que hay unos indicadores, hay unos desenlaces para medir la implementación, y esto es lo que se conoce como el eje central, ¿cierto? El asunto central de la investigación de la implementación. Y esto, por supuesto, en un contexto, ¿cierto? Como ustedes ven allí, hay una caja más externa que se define como contexto, y que básicamente atiende a lo que Marcelo decía, que esto se tiene que aterrizar en el contexto específico y adquiere pues un significado particular en cada contexto. Sí, adelante, quien tiene la mano levantada. Belacu. Ajá, dale. Tienes el micrófono apagado. ¿No te escuchamos? Belacu, did you want to say something? Arancha, ahí estás. Hola.
Hola, Hola. ¿no me oye? Pero oímos un eco. A ver, this is this. Esto. Ay, Ahí. bueno, no sé qué yo estoy montando, perdón. A ver Pues ahora. sigue escuchando el eco. Remove this one. Hola, perdón, vaya lío. No sé si me oís ahora. Ahora sí. Ay, perdón. Ah, Tienes Tengo mi que ordenador. apagar el micrófono de uno de los dispositivos. Sí, ¿ya? ¿Ahora mejor? mejor. Hola, hola. Bueno, nos presentamos Malaco y yo, que no estuvimos en la anterior sesión. No, quería decir que me parece interesantísimo lo que está diciendo Carlos en este momento, porque, bueno, nosotros desarrollamos proyectos en Etiopía y exactamente como lo ha dicho, de manera intuitiva, nosotros hemos ido haciendo, entiendo que nosotros y todo el mundo, porque sin saber lo que haces, estás haciendo investigación de implementación en los proyectos. Y es una pena no haber sabido esto, porque hubiéramos sacado muchísima más información de la que hemos sacado en nuestros proyectos, sabiendo que esto era una investigación en sí. Y me parece además muy interesante lo que he visto en el módulo 1 y 2, porque asume directamente este tipo de investigación que hay que ser flexible. Y flexible no solo en los distintos lugares en los que se está haciendo la implementación, sino en un proyecto en sí, ¿no? Las cosas no siempre van como tú planeas y tienes que ir adaptando y ser flexible. Y eso me parece un concepto importante e interesante. Y eso quería decir. Gracias, Melaco, súper. Gracias, de Carlos, acuerdo. adelante. No, de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que como en otros campos, creo que en la investigación de la implementación, una reflexión es esa, que lo hemos estado haciendo y no sabíamos cómo lo hacíamos. Y creo que revisarlo ya formalmente con estos marcos conceptuales nos ayuda mucho a ordenar ese proceso y en todas las diferentes fases del proceso de implementación. Creo que se vuelve un referente conceptual para que deje de ser algo anecdótico. Se puede sistematizar este conocimiento y es lo que la ciencia de la implementación ha intentado hacer, sistematizar todo este conocimiento, que muchos de estos conceptos realmente son traídos de otros campos del conocimiento que no son del área, no son de la salud. Creo que algunas de las referencias que les dimos hacen un rastreo de esos antecedentes, de qué áreas del conocimiento, de la administración, de las ciencias del control de la calidad, de la ingeniería, tienen muchos de estos conceptos que se traen ahora pues para ayudarnos a poder mejorar la implementación de las intervenciones. Seguimos con la siguiente. Bueno, este nos muestra esta figura que está en una de las referencias que ustedes tienen y cuyo primer autor es Hans Remme, que es uno de los que aparece en el módulo 1 hablando, ¿cierto? Cuando él habla de las características que él va a definir más formalmente algunos aspectos de la investigación de la implementación, él presenta este gráfico, ¿cierto? Y digamos que este gráfico es útil porque nos muestra en la parte central, en esa flecha de arriba hacia abajo, cómo es esa transición desde la investigación de la intervención, o sea, de la investigación tradicional, clásica que conocemos de la evaluación de la eficacia, que es el punto de partida. O sea, recuerden que investigación de la implementación conceptualmente parte de que estamos implementando una intervención que tiene evidencia, que sabemos que funciona, ¿cierto? Esto es muy importante porque cuando comenzamos a identificar los procesos de implementación, nos vamos a encontrar que puede haber muchas intervenciones que están inventadas y que realmente es difícil saber qué evidencia tienen. O sea, no han pasado por ese proceso de generación de evidencia, no hay una evidencia formal que sustente, que nos dé nos dé como la confianza y la información de que efectivamente esa intervención produce el efecto que se espera que produce, ¿cierto? Digamos que esto va a plantear un asunto pues, que está más allá de los objetivos de este curso, pero es algo que se viene hablando hoy en día, que así como implementamos intervenciones basadas en la evidencia, muchas veces hay que
desimplementar o de implementar intervenciones que no están basadas en la evidencia, ¿cierto? Y que no se justifica que se estén utilizando porque pues se supone que no funcionan, ¿cierto? Entonces ese es un tema pues un poco de lo que, de las áreas digamos que se vienen discutiendo más recientemente en este campo de la ciencia de la implementación. Entonces en el eje central, en esa flecha que va hacia abajo, vemos cómo digamos, y se trata de mostrar como la diferencia, ¿cierto?, entre la investigación de la intervención, que básicamente busca evaluar la intervención y generar la evidencia, principalmente inicialmente en condiciones más controladas, tratando, digamos, o sea, de poder demostrar que es la intervención la que está asociada causalmente con el resultado y no es otra, no son otros factores, ¿cierto? En diseños controlados, experimentales o cuasi experimentales, ¿sí? Y luego, digamos que esas intervenciones se van a implementar, ¿cierto? Porque tienen ya la evidencia. Y digamos que más adelante, después de pasar por el proceso de implementación, va a venir, digamos, vamos a tener una intervención ya con con unos resultados en el contexto real, ya implementado, que correspondería más al concepto de la efectividad, ¿cierto? Entonces, eficacia es en condiciones controladas, que sería en la parte inicial de de la evaluación de la intervención, y evaluación de la efectividad, si es en contexto real de uso diario, pues supone que ya hay un proceso de implementación allí que se ha tenido con esa intervención y por lo tanto, es cierto, permite hacer una medición, una estimación del efecto que esa intervención tiene sobre un problema de salud. O sea, qué tanto reduce la morbilidad, la mortalidad, el malestar, los síntomas en el paciente. Y por otro lado, el diagrama ya termino de explicar y ya damos la palabra. El diagrama también trata de mostrar la relación con otros dos conceptos que están en la parte central, que es el de investigación operativa y el de investigación en servicios de salud. O sea, el autor reconoce que no es, digamos, no es fácil, o sea, no hay unas definiciones excluyentes, que, ¿cierto? Hay como una transición, hay un solapamiento, hay una sobreposición entre los campos, pero básicamente, digamos, cuando Marcelo decía que la investigación de la implementación era práctica porque resolvía problemas, hay problemas, digamos, que se resuelven en las organizaciones que están dentro del campo de la investigación operativa, que no necesariamente tienen que ver con problemas de implementación, ¿cierto? Y digamos que en el otro espectro, en el otro lado, en cuanto a sistemas de salud, hay problemas en los sistemas de salud que tienen que ver con implementación, pero hay otros asuntos de la investigación de los sistemas de salud pues, que no tiene que ver. Entonces la implementación está allí como en la mitad, ¿cierto? De ese otro espectro, de esa otra transición que hay entre más que todo campos de aplicación, ¿cierto? El artículo de este Hans Reme, que ustedes lo tienen, muestra también la relación de cómo los resultados, digamos, desde lo operacional pueden ser de resultados más locales, de aplicación de menos generalización, hasta resultados más útiles de mayor generalización, digamos, en la investigación de los servicios de salud. Bueno, termino allí. Adelante, había varias personas que han levantado la mano. Adelante. No, yo justo te quería preguntar cuál era la diferencia entre estos tres, digamos, que están en el medio, porque no lo tenía tan claro, ¿no? De que eran cosas diferentes. Como que a veces pensaba que tal vez se confundían o que uno fue anterior a otro y de repente ahora todo se llama Implementation Research, digamos, y como que están todos, pero bueno, ahora aclaraste que son como realmente cuestiones separadas que tal vez se complementan, porque justamente también Mundo Sano todos los años va a una reunión que se llama Coalition of Operational Research, y yo tal vez veo que ahí muchas de las sesiones tal vez no son tan operational research, debe haber muchas que son más implementation, pero se usan estos dos un poco de forma indistinta, tal vez por falta de conocimiento, no sé. De acuerdo. Sí, creo que el único concepto que sería un sinónimo de investigación de la implementación hoy en día es el de ciencia de la implementación. Creo que ahí es más difícil establecer una diferencia.
Se supone que el de ciencia de la implementación es como un concepto más amplio que analiza todo el proceso de implementación, no necesariamente la parte investigativa, sino entender todo, pero digamos que son como conceptos muy similares, pero definitivamente investigación operativa no es sinónimo de investigación de la implementación, lo mismo que tampoco investigación de servicios de salud, son conceptos distintos. Adelante, Andrea. Sí, mi pregunta iba a que si yo tengo una intervención que sé que es efectiva y quiero medir efectividad, que a veces también se anhela medir impacto, si yo no hago esta implementación, la investigación de la implementación, seguramente no voy a poder tener no voy a poder medir la efectividad, ¿o sí? Digamos, la efectividad se mide, el concepto tradicional que tenemos de efectividad es digamos, la eficacia en condiciones reales, ¿cierto? O sea, en condiciones no controladas de la Sí, sí, vida sí. diaria real, ¿cierto? Ujú. Y digamos que ya entendiendo que para que una intervención llegue a la vida real, llegue a la vida diaria de las personas, de las comunidades, pues sí o sí tiene que haber pasado por un proceso de implementación, no hay una manera distinta. O sea, para que llegue a los servicios de salud, llegue al paciente, llegue a la comunidad, tiene que haber sido implementado consciente o inconscientemente, de manera organizada o no, pero ha habido un proceso de implementación. Sí, Entonces, digamos perdón. pero de implementación sí, pero a lo que me refiero es a si no hace falta quizás o no es conveniente previo a lanzar la implementación de la intervención para medir la efectividad, deberíamos tener justamente realizada una investigación de la implementación. O sea, no ir a la Sí, investigación, a la implementación sin haber hecho la investigación. correcto, sí, sí. Digamos que más adelante podremos hablar de otro modelito conceptual que es muy útil, que nos muestra diferentes fases del proceso de implementación de una intervención. O sea, hay una fase inicial que es la fase de exploración, cuando una intervención todavía no ha sido implementada y digamos que uno en la exploración puede ir preparando el camino para el terreno, para implementar una intervención de manera adecuada, ¿cierto? Y poderla monitorear, poder monitorear ese proceso con indicadores de implementación. Ujú. Sí. Perfecto. Marcelo, adelante. Una cosita antes, o no sé, Marcelo, si vas a seguir en la misma línea o para contestarle algo a Andrea. Adelante, María Isabel, luego pregunto. Ah, vale, no, solamente quería sumar a lo que ha dicho Carlos y Andrea, y es que creo que es muy importante esa reflexión que haces, Andrea, y lo que, digamos, y lo vamos a ver, parte del aporte importante que hace la investigación de la implementación, es que precisamente genera evidencia en los procesos de implementación. ¿Qué quiero decir? Que lo que ha pasado es que hacemos investigación de la intervención para medir la eficacia en condiciones controladas, y hacemos estudios de efectividad porque estamos enfocados midiendo los resultados de salud en condiciones reales, pero no generamos la evidencia de, ok, ¿qué fue lo que me ayudó o no me ayudó en la mitad de ese proceso, en esa transición de implementar? ¿Qué fue qué fue lo que fue exitoso? Y precisamente una de las utilidades de la investigación de la implementación es generar esa evidencia, que no la tenemos, sino que la hemos venido haciendo como medio intuitivamente, como lo hemos hablado. Claro, o lo hacemos anecdótico, porque en realidad nosotros lo que tú dices, sí, y seguramente todos acá hemos implementado y hemos visto qué cosas favorecen o no implementar un proyecto, una estrategia, lo que sea que ocupe el caso, pero no lo registramos, o sea, no lo ponemos en evidencia para después poderlo poner a disposición de otros investigadores o mismo de nuestro propio aprendizaje. Exactamente, o para identificar qué es lo que no está funcionando tan bien y entonces de implementar o ajustar, precisamente. Marcelo, ahora sí. No, primero quería reforzar lo que decía Vicky antes, ¿no? Que muchas veces la investigación operacional, operativa, se mezcla mucho con esto de investigación e implementación. Y efectivamente hay todo unos ámbitos de reuniones convocadas donde se habla de una manera prácticamente indistinta de una cosa y de la otra. Así que eso es bueno reforzarlo.
Y vinculado con esto, Carlos, la pregunta que te hago es la siguiente. Si surge de un relevamiento, digamos así, de un diagnóstico, que hay falta de capacidad de un sistema local de salud, casi que sería un problema de la parte operativa, pero plantear una posible vía alternativa para lograr que la implementación tenga lugar, sí que entraría dentro de investigación de la implementación. Quiero decir, la investigación de implementación podría dar respuesta a una carencia de carácter operacional del sistema local de salud, ¿verdad? Definitivamente, sí, esto no es solo diagnosticar los problemas de implementación, es proponer las soluciones, sino para qué lo haríamos, ¿cierto? Claro. Y recuerden que en el core que veíamos antes, en ese núcleo de lo que es la ciencia de la investigación de implementación, está el cómo, que son las estrategias de implementación, que muchas veces lo manejamos de manera casi que anecdótica, no sea lo suponemos como que es de sentido común, o sea, cómo vamos a distribuir la vacuna, cómo vamos a capacitar la gente. Lo diseñamos incluso lo hacemos empíricamente, ¿cierto? O sea, lo planteamos así como algo de procedimiento, pero no le damos toda la importancia que tiene, ¿cierto? Y creo que allí es donde la investigación de la implementación nos va a mostrar, digamos, las diferentes alternativas y cómo ya se están estandarizando estrategias de implementación que incluso se puede decir que tienen ya evidencia de que funcionan, de que son estrategias efectivas para implementar intervenciones. Por ejemplo, las reuniones educativas, las auditorías, hay muchas, ¿cierto? De eso, ese es el tema del capítulo 3, pero realmente ese es el núcleo del tema de investigación de la implementación, las estrategias de implementación y el siguiente tema de cómo las medimos, los resultados de la implementación, ¿cierto? Carlos, Adelante, pero Mariana. una Sí. pregunta, si entiendo bien. Marcelo también, digamos, preguntaba sobre, y creo que está en ese límite que a veces no es tan claro entre investigación operacional y investigación de la implementación. Y es que entiendo que Marcelo lo que decía era si la investigación de la implementación le puede dar respuesta a un problema operacional. Y yo pues lo que iba a decir era precisamente que sí, son conceptos diferentes y el artículo de Remen nos muestra un poco como a partir de, o sea, una es más, tiene como una aplicación más amplia, otra más limitada, pero esos límites entre una y en la otra realmente son difíciles de establecer. O sea Sí, que es yo muy más bien, posible María Isabel, que suceda eso que ustedes dicen. Ujú. lo que yo pensaba es que tal vez puede plantear como una solución alternativa, dando por hecho que no puede operar dentro de lo operacional puro, pero plantear vías alternativas para hacer que algunas cosas sí puedan suceder o funcionar. A eso me refiero, ¿no? Ah, ok, claro, sí, 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 por supuesto. Sí, pero solamente quería era como destacar que no va a ser tan fácil decir, esto es investigación operacional, no, hasta aquí ya ahora es implementación y luego no. Realmente, y además que vamos a ver en la literatura que eso también se maneja desde diferentes perspectivas, entonces no es tan fácil. Y en el MOOC creo que el profesor lo que nos dice es, lo importante es que tengamos muy claro el objetivo. Finalmente, si es operacional, si es de implementación, no. Lo importante es que tengamos claro el objetivo. Mariana. Más o menos venía por esa línea mi pregunta, porque yo me había tomado un par de notas, porque decía, bueno, para mí hay muchos conceptos que son nuevos, pero hablamos de investigación de la implementación, de la investigación de la intervención, de la investigación de la eficacia. Y yo digo, no estamos trabajando justamente con metodologías de la investigación muy distintas y muchas veces con objetivos que son diferentes y que si tendemos a mezclarlo nos puede generar un conflicto. No sé, es una pregunta que yo me hago eh, no siendo experta en esta área, ¿no? Carlos, ¿quieres? Digamos, se plantea como un espectro, como una transición desde la investigación de la eficacia hacia la investigación de la efectividad, pasando por el proceso de implementación. Digamos que hay como un concepto, como una premisa, y es de que pues tendrá que haber primero investigación de la efectividad, de la eficacia, perdón, o sea, que sepamos que hay evidencia
que soporte que la intervención funciona. ¿Sí? O sea, pues no necesariamente nosotros tendremos que hacer todo eso, digamos, pero como comunidad científica, académica, alguien lo tendrá que hacer y tomaremos esa evidencia a partir de síntesis de la evidencia, que tengamos como una evidencia ya más robusta de que la intervención funciona y la vamos a implementar, ¿sí? Entonces creo que ahí, digamos, ahí cambiamos, ahí tendremos que hacer como el cambio de chip y pasar a pensar en términos de los métodos de la investigación de la implementación, que de manera muy interesante, digamos, que utilizan principalmente en gran medida lo que conocemos como los métodos cualitativos donde nos va a importar mucho las personas, por qué las personas hacen lo que hacen y por qué no hacen lo que tienen que hacer, que la intervención. Usualmente ahí va a estar como el core de los problemas de implementación cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, no hacemos lo que el protocolo dice, no hacemos lo que la guía dice. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos, cierto? Entonces, el paciente no se toma el medicamento como se lo debe tomar. Entonces, digamos que ahí entran otras ciencias y otros métodos, pero digamos que también el uso de datos secundarios, como llamamos en los videos, ¿cierto? Fuentes de información que hay que nos van a permitir como entender los problemas de implementación y documentar digamos, el efecto que están teniendo las estrategias de implementación que vamos a tener. Entonces, sí, yo creo que sí, creo que más adelante alguien mencionaba creo que era Manuel, lo de la eficiencia. Creo que es un tema donde diría yo que está más cojo todavía la investigación de la implementación, como que esa pata todavía no está muy sólida. Y es bueno, finalmente, porque para el tomador de decisiones va a ser súper importante el tema de la eficiencia, o sea, que cualquier intervención sea y su implementación sean costo efectivas, ¿cierto? Entonces, creo que ese es un tema donde, digamos que todavía de pronto uno ve que todavía la ciencia de la implementación no llega todavía de manera muy fuerte a poder combinar, bueno, esta efectividad versus costo-beneficio, ¿cierto? Bueno. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a seguir, que estamos cortos de tiempo. No me voy a detener en esta pregunta, la vamos a revisar. ¿Cuáles son los elementos centrales de la investigación de la implementación? Y ya los hemos mencionado a lo largo de la discusión que hemos tenido, solo que creo que es importante y ayuda a clarificar si los desagregamos y los entendemos cada uno por separado. La intervención, que hemos hablado un montón. Los problemas de implementación, que es en donde se enfoca la investigación de la implementación, en los problemas y en el desarrollo de estrategias, y los resultados de implementación que vamos a ver más adelante. Como les mencionaba, los módulos que se vienen, el módulo 2 se basaba básicamente en el tema de los problemas de implementación, en entender de dónde surgen y a partir de cómo los podemos, digamos, identificar. Y en el módulo 3 del MOOC, ustedes van a ver sobre las estrategias de implementación y en el módulo 4 los resultados de la implementación, como lo mencionaba Carlos. Entonces, solo un repaso así muy general. Cuando hablamos de la intervención, recordemos que estamos hablando del qué, de esa herramienta o política o guía o bueno, medicamento, vacuna, cuya eficacia ha sido probada. ¿Sí? Entonces, la intervención, estamos haciendo referencia a eso, herramienta eficaz, o sea, que ya sabemos que funciona, porque si no sabemos que funciona y vamos a medir la implementación, va a ser muy difícil saber si al final los resultados no son los mejores, no vamos a saber si es por problemas de implementación o porque la intervención original no funcionaba. Entonces, no tiene mucho sentido hacer investigación de la implementación sobre intervenciones cuya eficacia no ha sido probada. Entonces, muy importantes son herramientas, medicamentos, vacunas, nuevamente, políticas que han sido probadas. Muy importante, no solamente son elementos, pueden ser conductas, por ejemplo, o prácticas, ¿sí? No necesariamente es una intervención, a veces es una suma de intervenciones, entonces a veces es multidimensional, ¿sí?
puede ser nueva o vieja, entonces vamos a tener intervenciones como el ejemplo de los toldillos para malaria, los toldillos impregnados que existen hace un montón de años, que han tenido múltiples aplicaciones, ¿sí? Pero que aún tenemos problemas de implementación. Entonces puede ser una intervención que fue identificada y probada desde hace muchos años, o puede ser una intervención más nueva, recientemente probada, cualquiera de las dos. Pero de nuevo, muy importante que haya sido previamente probada, que funciona para lo que fue desarrollada, al menos en condiciones controladas, que es lo que es cuando hablamos de la eficacia. Y otra cosa que ya mencionamos también es que la intervención por sí solita pues no genera cambio, necesita ser implementada. Entonces normalmente cuando hablamos de intervención, inherentemente estamos hablando un poco del cómo, ¿no? De cuáles son esas actividades o esas estrategias que tenemos que llevar a cabo para poder entregar la intervención con la cual estamos trabajando. Y era la cajita que nos mostraba Carlos en el framework, en el marco que nos mostró, donde la intervención, que es la herramienta eficaz, y el cómo la entregamos, el cómo la ponemos a disposición de quienes la necesitan, pues van de la mano. Hablamos de los problemas de implementación, que ya dijimos que son esos desafíos, esos gaps que existen en contextos reales y que impiden que la intervención produzca el efecto esperado. Estos factores, estos problemas pueden estar relacionados a factores socioeconómicos, políticos, problemas relacionados con el acceso, factores comunitarios, por ejemplo, culturales, prácticas culturales, aceptación por parte de la comunidad de la intervención que estamos implementando en una comunidad en particular, o si la comunidad está preparada y lista para recibir esa intervención, si es pertinente en ese contexto particular. Hablamos, por ejemplo, de adherencia al paciente, ese también es un problema de implementación. O la preparación de las organizaciones que están implementando las intervenciones. A veces las organizaciones no están listas o tienen problemas internos que no permiten una implementación adecuada, como la aceptación, por ejemplo, también. Entonces, todos estos son solo ejemplos de diversos problemas que afectan la implementación de la intervención. Luego, entonces, una vez ya dijimos que la investigación de la implementación no solamente nos ayuda a identificar cuál es el problema, sino que además propone y busca soluciones a ese problema. Entonces aquí surgen las estrategias de implementación. ¿Y qué son? Pues son métodos o técnicas que se usan para mejorar la implementación, la adopción y la sostenibilidad de las intervenciones, que ya dijimos que podían ser programas o prácticas clínicas. Esta es la definición de un autor que se llama Enola Proctor, que es, digamos, muy fuerte en el campo de la investigación de la implementación. Entonces, estas estrategias son las soluciones. Nos ayudan a superar las brechas de implementación durante los procesos de implementación. Normalmente es importante que estas soluciones, y vamos a ver en el desarrollo de estrategias, es importante la innovación. Necesitamos entender muy bien el problema y ser creativos e innovadores para poder desarrollar estrategias que nos ayuden a resolverlos. Y como lo mencionaron también varias veces, pues esto es un proceso también colectivo, multidisciplinario, porque es importante entender el problema desde las diferentes perspectivas para poder, digamos, definir una solución que verdaderamente responda a esas diferentes perspectivas. Y pues una cosa muy importante que de pronto, pues ahí a veces confunde un poquito, como cuando hablábamos ahorita de investigación operacional, investigación de la implementación, pero en algunas partes en la literatura ustedes van a encontrar que algunos autores se refieren a las estrategias de implementación como intervenciones. ¿Por qué? Porque al final, pues ya vimos que la estrategia hace parte de la intervención también, porque la intervención solita, pues no va a poder generar el efecto esperado. Y también porque al final, la estrategia de implementación en realidad lo que busca es intervenir un problema. Entonces, en realidad sí es una intervención, pero para efectos de la investigación de la implementación y para, por lo menos mientras nos familiarizamos mejor con esto, hablamos de intervención, es de la herramienta eficaz, y de estrategia de implementación es de la solución, la práctica que desarrollamos para
mejorar la entrega de esa intervención. Entonces, ya te voy a dar la palabra, María Victoria, solo para ponerles un ejemplo. En el MOOC hay un ejemplo que a mí me parece que ilustra muy bien esto y es las intervenciones dirigidas por la comunidad. Entonces, tenemos vacunas, tenemos toldillos, tenemos medicamentos, pero, y aunque son eficaces, pues la población no los está recibiendo. Entonces, una estrategia que presenta el MOOC de manera muy clara es utilicemos a los community health workers, a los trabajadores comunitarios o voluntarios comunitarios para que ellos, o trabajemos con ellos para que ellos aprendan y puedan hacer accesible a sus comunidades estas intervenciones. Entonces, ese es un ejemplo claro de una estrategia de implementación. Adelante, María Victoria. Gracias, no te quería interrumpir, era solo para estar en la fila de las preguntas. No, porque tengo una pregunta, o sea, generalmente la investigación más de proyectos, uno siempre intenta ser innovador, pero pero para poder ser innovador realmente hay que tener en cuenta y buscar bibliografía para ver si lo que a vos te parece innovador igual ya se le ocurrió a otra persona y ya lo hizo y poder construir sobre la evidencia ya generada. Porque muchas veces lo que pasa es que se nos ocurren cosas y parece que fuéramos los únicos que pensamos en eso, cuando en realidad eso tal vez ya se ha aplicado o se ha desarrollado o bueno, en otros lugares. Entonces, para la ciencia de la implementación, ¿no? O sea, entiendo que también uno tendría que ver, bueno, este problema que yo estoy teniendo también se tuvo en otro lado y tal. Pero yo lo que veo mucho es como esta cita del 2013. Muchas de las cosas y trabajos que ustedes citan son bastante viejos. Como que no hay mucha cosa nueva, o como que no hay tantas publicaciones sobre el tema, o dónde uno puede conseguir, digamos, datos como para poder construir sobre cosas ya hechas y no repetir siempre lo mismo. O sea, está claro que hay un contexto específico, más local, pero también hay un montón de cosas que lo vemos en el MOOC, con lo de los mosquiteros o con la desparasitación masiva para parásitos intestinales. Hay muchos problemas que son los mismos, ¿no? Con diferentes cosas. Entonces, ¿cuál sería una buena fuente de datos? Porque veo que no hay mucha literatura dura, digamos, publicaciones recientes sobre este tema. Bueno, ahora de pronto Carlos nos puede compartir también un poquito la experiencia desde la universidad, pero tienes razón, María Victoria, y de hecho, una de las retroalimentaciones que hemos recibido del MOOC, por ejemplo, es que todavía utiliza referencias muy viejitas, hay unos de 1990 y pico por allá, y realmente yo creo que lo que está pasando es, bueno, en principio es un tipo de investigación que en realidad, por lo menos para nosotros en Latinoamérica, reconocida como tal, porque como lo mencionábamos antes, tal vez lo hemos hecho, pero no nos dábamos cuenta que lo hacíamos ni lo hacíamos tan sistemáticamente, no existe mucho realmente, y por eso, por ejemplo, encontrar literatura en español es prácticamente imposible, es muy difícil. Y en inglés, si bien ha venido creciendo, o sea, cada vez hay más evidencia disponible, más reciente, y hay muchos grupos y podemos compartirles algunos recursos, digamos, o algunas instituciones que están continuamente compartiendo recursos. Por ejemplo, la Universidad de Washington tiene un hub de Implementation Science, o el NCI, que es el National Cancer Institute en Estados Unidos, ha producido muchísima evidencia de investigación de la implementación aplicada a enfermedades no comunicables, a cáncer. O sea, sí hay. Sin embargo, yo creo que, pues bueno, no sé, Carlos de pronto nos puede compartir un poquito más, pero lo que yo siento es que primero, lo conceptual, lo básico, digamos, se manejó, digamos, lo empezó a hablar en Ola Proctor, que es la que hemos citado aquí, también Peters, desde hace varios años. Y pues para nosotros, digamos, para los procesos de aprendizaje iniciales, estas explicaciones resultan muy útiles, entonces por eso las utilizamos bastante. Y lo otro es que yo siento que en la literatura más reciente, quizás se ven un poco más las cosas aplicadas, el tema de los frameworks, de los diferentes marcos, o sea, porque se ha robustecido también, digamos, la investigación alrededor, entonces se complejiza un poco más. Así lo veo yo, pero no sé, Carlos, si quieras compartirnos tu perspectiva. Sí, creo que es una desventaja del MOOC que está ya desactualizado, pues porque el MOOC está hecho desde
ya antes de la pandemia, como el del año 2015, sí. 2019, algo así, No, ¿cierto? menos. Antes, listo. 2015. Y está muy, pues fue desarrollado mucho por los grupos de África, pues entonces está muy centrado en los problemas y que ha sido de interés del TR prioritariamente. Pero entre las referencias que les compartimos, hay una de 2023, un artículo que evalúa el problema de implementación de un paquete para identificar personas con VIH, infección avanzada, ¿cierto? Cuando diagnóstico tardío, y hace un uso del marco conceptual ahora vamos a hablar un poquito de eso, el marco conceptual del CEFIR, del marco consolidado de la investigación de la implementación, una aplicación. Entonces creo que esa es una referencia reciente. Hay una revista que se llama Implementation Science que está publicando permanentemente, ¿cierto? Creo que mucho de pronto de lo más actual creo que se está ya nombrando como ciencia de la implementación. Al menos Estados Unidos lo maneja así. Y, por ejemplo, recientemente todos los institutos de salud de los Estados Unidos, todos tienen convocatorias abiertas para financiar proyectos en diseminación y implementación de intervenciones en enfermedades crónicas, actividad física, en salud mental y cantidades. Entonces creo que no, es un concepto muy activo y bueno, desafortunadamente, por eso quisimos darles unas referencias adicionales más recientes para que no se desanimaran leyendo esos del MOOC. Si a veces uno siente No, lo sí, yo mismo, entiendo en lo ¿no? conceptual que sean citas, porque lo conceptual no cambia mucho, pero está buenísimo esto que nos dicen de tal vez facilitarnos esos hubs o esas revistas, como para que nosotros también podamos ver cómo estos conceptos se aplican en diferentes contextos, ¿no? De la vida real, porque uno siempre aprende también de ver cómo otro lo hizo, ¿no? Claro, sí. Sí. Podemos hacer como un Google Drive o algo para compartirles unos recursos, o se los envío por correo. Adelante, Sebastián. No, siguiendo un poco con lo que comentaba Vicky y también lo que dijeron Carlos y Manuel en relación a la eficiencia, el costo, yo lo que me preguntaba cuando recorría el material es, porque incluso lo hemos hablado internamente acá con los que estábamos haciendo el curso, es intuitivamente nosotros a muchos de estos conceptos es como que los tenemos como sentido común, quizás no tan formalizados y está buenísimo ahora como sentarse a repensarlos, pero muchos sabemos de que, no sé, hay herramientas de construcción comunitaria que tienen que estar presentes en las intervenciones y ese tipo de cosas. ¿Y por qué cuesta tanto incorporar? Yo me preguntaba, ¿por qué cuesta tanto incorporarlo formalmente al diseño de un proyecto o a la estrategia de implementación que tenemos en nuestros proyectos? Y para mí, la respuesta yo soy economista, es que también la investigación de la implementación requiere como una inversión en cuanto a recursos, no solo financieros, sino también en tiempos. Es decir, si yo le voy a plantear un proyecto que voy a hacer 6 meses de asambleas comunitarias para decidir cómo vamos a distribuir un medicamento, hay que justificar el uso de esos recursos y es ahí también me parece donde uno empieza, la investigación de la implementación tiene como su dificultad que todavía me parece que el curso no lo aborda eh, en instalarse dentro de la práctica de las intervenciones. Y la pregunta que les quería hacer era eso, es la experiencia de investigación en la implementación. A mí me parece que es como que el proyecto tiene que tener una escala muy grande para que tenga una intervención formal de investigación de la implementación y en la experiencia de ustedes la pregunta es si esto se da en proyectos no sé, que intervienen organismos de cooperación muy grandes a nivel nacional o pequeñas intervenciones pueden también incorporarlos de una manera efectiva. No sé si la pregunta quedó clara. Sí, no sé, Carlos, ¿quieres arrancar o arranco yo? Sí, muy buen punto, Sebastián, tienes toda la razón. Quería, primero que todo, hacerle referencia a ese artículo de Lancet que tenemos de Theobald, creo que es el primer autor. Al final del artículo
plantea como unas tensiones que hay en el campo de la investigación y cómo hacer investigación de la implementación y por qué es tan difícil, lo que tú mencionas. Y mencionan varias cosas, creo que vale la pena que lo miren, señalan como 5 aspectos, pero un aspecto que señalan que, que me parece muy interesante es que este tipo de investigación, como es algo tan práctico, como tan de sentido común, no es como tan atractivo. Entonces, por lo menos señalan ellos que hay dificultad en ambientes académicos y en centros de investigación para que los investigadores les dejen hacer este tipo de investigación, porque no pareciera que fuera una investigación de asuntos científicos y serios, ¿cierto? Entonces, hay como esa tensión allí y es un reto grande. Eh, nosotros llevamos en esto 10 años desde que empezamos con el programa del TDR, formación de estudiantes, y pues hemos ido aprendiendo en el proceso. Tenemos la experiencia con los proyectos de los estudiantes de maestría, que son proyectos realmente muy pequeños, a escala muy pequeña en sus países, pero en una clínica, en un centro de salud, algunos a escala un poco más grande y han sido proyectos de 3 meses, básicamente centrados en la identificación de las barreras y los facilitadores para la implementación, en este análisis del contexto y de pronto un poco en la recomendación de algunas estrategias de implementación. Hasta ahí hemos llegado. Entonces sí funciona bien y muchos de esos trabajos están publicados en revistas indexadas y algunos se han traducido a resúmenes de política que se han entregado en los países. Entonces sí funciona a esa escala pequeña, pero también lo puedes escalar mucho más grande. Sí, creo que es muy flexible. Adelante. Súper. Gracias, Carlos. Mariana. Yo me quedé pensando en lo que comentó recién Sebastián, de muchas veces este tipo de investigación es cómo justificás el tiempo, la inversión, el costo y demás. Y em, estoy leyendo bastante sobre la implementación en comunidades del método Volvakia y, por ejemplo, justamente en algunas comunidades donde no se hizo todo este trabajo previo de identificación de contexto, de trabajo de campos, de temas de públicos, luego ralentizó por X motivo la implementación del proyecto o tuvo que el proyecto volver hacia atrás. Entonces digo, también tenemos que tener en cuenta que hay trabajos de ese tipo. O como, por ejemplo, no sé, uno de los casos que me acuerdo en una de las entrevistas es, y no hicimos un mapeo riguroso de los públicos contrarios o que podían estar tapados, como decimos acá, y en un momento eso nos generó un conflicto, una crisis que tuvimos que volver atrás, más allá de que hayamos tenido la firma de la comunidad para poder implementar el método. Entonces, cuando le pregunto, bueno, pero eso, ¿qué tiempo? Y le llevó 6 meses más no poder implementar el proyecto. Y ahí me estoy pensando también, al principio tuvimos en cuenta, bueno, ok, me va a llevar 6 meses hacer todo este trabajo. Tengo una inversión de recursos humanos, tiempo, costo, pero esa inversión la tuviste después también, porque no hiciste todo este trabajo previo. Nada, me acordé en base a lo que decía recién Sebastián, ¿no? Y te contesto, Mariana, en base a lo que dijo Carlos, que un poco que tiene que ver con cambiar la mentalidad de que ese tipo de investigación es central y tiene la seriedad que tiene Cual. cualquier otra investigación. Es un poco, me parece, rescatando lo que dijo Carlos, creo que ahí está la respuesta. Ujú. Gracias, súper interesante. Y creo que Volvakia es muy buen ejemplo. Precisamente lo que tú mencionas, creo que quiero destacarlo, y es que no era suficiente tener el aval comunitario, que por supuesto siempre hemos estado centrados en que esto es fundamental y es esencial, pero eso no es suficiente. Necesitamos entender también las prácticas al interior, el contexto, los aliados, los procesos para saber qué cosas van a favorecer o no la implementación, además de una estrategia como esta que sabemos que tiene sus retos. Gracias, Mariana. Manuel y luego Fabio. Sí, yo en esto que mencionaba Vicky sobre la falta de documentación o trabajos, cuando veía los videos y del módulo 1, del módulo 2,
me dio la sensación como que hay mucho trabajo hecho en acción de implementación en cuestiones que tienen que ver con el acceso, es decir, tanto en el caso de malaria como en oncocercosis, el tema es, bueno, la solución la tengo. Tengo que buscar la forma en que esa solución le llegue a más gente o a la comunidad afectada, lograr una mayor cobertura, etcétera, etcétera. Entonces, como que, digamos, lo que mi intervención tiene que ver con poblaciones que ya están afectadas, que están enfermas, y tengo la droga para poder curarlas y tengo que lograr un mejor acceso. Lo que no encuentro mucho trabajo es en prevención. Y salvo el de los toldillos y la malaria, que, digamos, como tú decías, María, es viejo, porque ya en la Segunda Guerra los soldados con su equipito de fusil y las balas, además le daban el toldillo con un pastillero con cloroquina también y demás. Es decir, trabajar en prevención me parece que hace falta más trabajo, más investigación en cómo implementar prevención, y sobre todo con las vectoriales, ¿no? Entonces, eh, me dio la sensación cuando veía los videos que me faltaban trabajos en prevención, en cómo implementar programas de vigilancia y prevención y control antes de que pase la enfermedad. Digamos, yo no tengo la droga para curar el dengue porque no existe, pero entonces tengo que trabajar en prevención. Más allá de la vacuna, ¿eh? La vacuna es otro tipo de cuestión, pero trabajar en control vectorial, para que no ocurra después los brotes o reducir los brotes o minimizar los brotes, creo que hacen falta trabajos de investigación en implementación. Yo hace poquito encontré uno hecho en Taiwán, pero como que hay muy poquito trabajo en cómo implementar, cómo que le llegue con una mayor cobertura a lugares, para colmo, hablando de dengue, ¿no? El mosquito no es igual que el anófeles que pica de noche y entonces el toldillo, la cobertura, digamos, tiene una efectividad, mientras que para Aedes la gente no puede ir por la calle cubierta con el toldillo, porque tiene otro tipo de comportamiento de picada. Entonces, nada, mis dudas o mi reflexión era como que faltaba mucho más trabajo en implementación de acciones, de programas de intervención, de vigilancia y control vectorial. Gracias, Manuel. Sí, creo que es un punto importante y estoy de acuerdo contigo. Él muestra algunas cositas de prevención. De hecho, van a ver en el módulo 5, precisamente se abordan temas de estrategias de prevención para dengue. Un ejemplo latinoamericano, colombiano. Pero sí, tal vez hace mucho más énfasis en la parte de acceso, y es cierto, pero lo importante a destacar es que pues, la investigación y la implementación, digamos, lo que pretende es proponer soluciones a cualquier nivel. O sea, no solamente estamos hablando de controlar la enfermedad, sino además de prevenir también. Entonces, muy importante tu aporte. Carlos. Un comentario en relación con lo que Manuel dice. Hay una medida, una intervención que es preventiva, que la mencionan allí, que es la profilaxis con antimaláricos en mujeres embarazadas. De esa hablan, y precisamente hablan de la dificultad para llegar a la adherencia, pues a la tercera dosis, ¿cierto? El número de dosis que requiere. Y en este artículo de experiencias, hay una experiencia histórica que también la retoma Peters en su trabajo, que lo ven como un ejemplo exitoso de investigación de la implementación, y fue como en la fase final de la eliminación de la viruela, cómo fue necesario hacer una innovación en la forma de aplicar la vacunación para viruela en África, en los últimos focos que quedaban, cómo tuvieron que hacer unas innovaciones en la forma en que vacunaban, y es donde aparece el famoso concepto de vacunación en anillo, que logran precisamente con eso finalmente lograr la fase final de eliminación. Y digamos que también es una medida preventiva, y es un ejemplo que se cita en varias de las lecturas como un ejemplo exitoso de investigación de la implementación. Gracias, Carlos.
Bueno, voy a cerrar este pedacito y quiero anunciarles que creo que hemos decidido que el trabajo práctico lo vamos a dejar como tarea, porque creo que la discusión está súper valiosa y pues no quiero desaprovechar este espacio para poder tener esa interacción. Entonces, ahorita al final les compartimos el ejercicio que era, como les digo, para empezar a trabajar en los proyectos concretos de la fundación. Entonces, y creo que funciona bien si los dejamos como un ejercicio que puedan hacer después ustedes. Entonces, bueno, después ya vimos entonces la intervención, los problemas de implementación como los elementos claves, intervención, problemas de implementación, estrategias de implementación y ahora los resultados de la investigación de la implementación. Que con todo esto que hemos hablado, podemos ver que realmente no estamos, o sea, la investigación de la implementación no está enfocada en los resultados de salud. Por supuesto que es el último fin, ¿sí? Mejorar, disminuir el número de casos de malaria, eliminación de enfermedades, mejorar el outcome del paciente, pero el enfoque de la investigación de la implementación está en el proceso de implementación. Entonces, los outcomes, los resultados de la investigación de la implementación son un poco más intermedios, como decía Carlos en el diagrama que nos mostró. Aquí solo hay algunos de ellos. Por ejemplo, estamos midiendo entonces la cobertura. Una vez nosotros diseñamos una estrategia para entregar, por ejemplo, las vacunas o para prevenir, como el ejemplo que ponía ahorita Carlos, o los toldillos impregnados, que son una estrategia de prevención. O sea, una vez nosotros definimos cómo los vamos a entregar, si lo hacemos a través de trabajadores de la salud, lo que vamos a medir con la investigación de la implementación no es el número de casos de malaria, vamos a medir la cobertura. ¿Qué tantas personas más tienen acceso a esta intervención con mi estrategia, con la estrategia que diseñamos? ¿Qué tan aceptable es por parte de la comunidad que recibe la intervención o por parte de la misma organización o equipo que está implementando la intervención? ¿Qué tan factible es eso que yo estoy proponiendo, esa estrategia? ¿Qué tan factible es en términos de costos, en términos de aceptación, en términos del contexto? Y también un poco todo el tema de fidelidad, que después de pronto lo podemos profundizar un poquito, pero hoy es, una vez nosotros identificamos un problema de implementación y diseñamos una estrategia, ¿qué tan fielmente estamos implementando esa estrategia? Porque lo que nos va a pasar también es que una vez definamos la estrategia, al implementarla, como a veces hay que hacer adaptación, el contexto no funciona como quisiéramos, pues a veces la fidelidad, que es algo importante, puede verse afectada. Entonces, en resumen, Proctor, de nuevo, Enola Proctor, este autor define la investigación de la implementación como los efectos de las acciones intencionadas que desarrollamos para implementar nuevas intervenciones, nuevos tratamientos, nuevas prácticas o servicios. Esto va a ser el tema de estudio del módulo 4, entonces seguramente lo van a entender mucho mejor y a profundizar en el módulo 4 y vamos a tener oportunidad de tener discusión al respecto más adelante. Finalmente, entonces, pues como hemos visto, me acabo de acordar, Fabio, tú habías levantado la mano y yo seguí adelante y no te di la palabra, perdón. No sé si querías... No hay problema, no hay problema. No hay problema. Igual, ya quedó muy antiguo el comentario, así que adelante, adelante. No hay problema. Lo siento. Bueno, gracias. Entonces, un poquito, pues como para compilar lo que hemos dicho, características claves de investigación de la implementación, ocurre en contextos reales que pueden ser diferentes de un lugar a otro. Trabajamos con comunidades afectadas por la intervención. Son condiciones en donde no estamos estableciendo condiciones controladas, ¿sí? Estamos dejando, digamos, estamos trabajándolas pues en un entorno real. El contexto es fundamental, lo vamos a ver en un momentico. El contexto, ya lo vimos, afecta de múltiples formas y por eso, como lo mencionábamos ahorita, pues tenemos que hacer con el ejemplo que nos ponía Mariana de Volvaquia, hacer el análisis de contexto previamente es ganar tiempo realmente para poder entender cómo funciona mejor la estrategia que vamos a implementar. Es muy compleja la investigación de la implementación, es compleja por varias razones, porque
es porque ocurre en el contexto real que está impactado por múltiples condiciones de muchos diversos tipos, porque además involucra a diferentes actores, idealmente debería involucrar a implementadores, tomadores de decisión, las comunidades, y pues eso es muy interesante, pero también es muy complejo, complejiza los procesos. Ya sabemos que trabajar de manera multisectorial no es fácil y multidisciplinaria. Involucra diferentes niveles de salud, también lo mencionaba Marcelo, creo. Una cosa es lo local, otra cosa es lo regional o lo nacional. Entonces, por todas partes es un proceso relativamente, pues bastante complejo, multidisciplinario. Por eso estamos aquí. Creo que esto es muy buen ejemplo de un equipo multidisciplinario que permite, digamos, enriquecer también tanto la comprensión del problema como el desarrollo de las estrategias. Y una cosa muy importante que no debemos perder de vista es que la propuesta es que es un proceso sistemático, porque precisamente estamos haciendo investigación rigurosa, sistemática, para tratar de identificar los problemas y definir las soluciones. Entonces, aplica, digamos, todos los métodos de investigación, muchos de los que ya conocemos y que son aplicables en otro tipo de investigaciones y que podemos discutir más adelante. Y el módulo también nos presenta de manera muy general las fases, y pues básicamente las fases para hacer investigación de la implementación. Arrancamos de la identificación del problema, ¿sí? En el contexto real, identificar cuál es la causa de ese problema de implementación, por qué no está funcionando, por qué no está llegando la intervención a la comunidad que queremos que llegue o al paciente de la manera como queremos que llegue. Luego, a partir de ese problema, diseñamos estrategias de implementación para solucionarlos de acuerdo a lo que encontramos pues, en el problema, y finalmente probamos esas estrategias y determinamos los outcomes o los resultados de implementación, que pues básicamente lo que nos miden es la efectividad de la estrategia de implementación. Y a mí me ayudó mucho a entender, cuando empecé a estudiar investigación de la implementación, que las preguntas centrales de investigación de la implementación generalmente están ubicadas como en estas dos categorías. Una cosa es, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los factores que están impidiendo que la intervención produzca el efecto esperado? ¿Sí? Allí hay unas preguntas, pueden haber múltiples preguntas de investigación de la implementación, pero hay otras también más adelante en cuál es la posible estrategia o cómo esta estrategia funciona o no en determinado contexto, o cómo podemos escalar esta estrategia para que amplíe, digamos, su efecto. Entonces hay como esos dos grupos enfocadas, preguntas enfocadas en el problema o preguntas enfocadas en las estrategias, que son las soluciones. Bueno, ya hemos tenido múltiples preguntas. Creo que para cerrar, Carlos, si nos quieres compartir rápidamente esta parte del contexto y del marco que tiene que ver con el ejercicio práctico con el que vamos a empezar a trabajar con sus proyectos. Ok, bueno, vale, adelante. El MOOC nos presenta este esquema, ¿cierto? Digamos, para hablar de dominios, de diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en el análisis del contexto, ¿sí? O sea, estamos muy claros que estamos hablando del contexto en que se está implementando una intervención, ¿cierto? Entonces, hay unos asuntos que son propios de la intervención, ¿cierto? Ese es como un primer dominio grande. Hay otro que es lo que ellos llaman el contexto interno, que es el inner setting en este caso, que tiene mucho que ver con la organización donde se está dando la implementación de esta intervención. O sea, en investigación de la implementación aparecen, digamos, unos actores que son los implementadores. O sea, ¿quién es el que implementa la intervención? Ese es a través del sistema de salud, del hospital, del puesto de salud, o es a través de la escuela, o son los investigadores externos que van y hacen la entrega de la intervención, es la misma comunidad. Entonces, este contexto interno tiene que ver con eso. El contexto externo tiene que ver con todo, pues como su nombre lo dice, lo que está por fuera de esa organización, a nivel regional, departamental, nacional, mundial, todas las influencias que puede haber
la parte socioeconómica, ambiental, ¿sí? Hay otra dimensión, son las características de los individuos que están involucrados en los diferentes momentos, todos esos actores que tienen que ver con la implementación, haciendo énfasis sobre todo en las características personales y las percepciones y actitudes que tienen los actores frente a la intervención. O sea, hay un ejemplo muy claro que es el de las vacunas, donde ustedes saben que hay todo un grupo, un serio movimiento, personas que no creen en las vacunas, que no están de acuerdo. Y así pasa con muchas intervenciones. Muchas personas no estarán de acuerdo con los mosquiteros, tienen temor por el uso de los insecticidas, bueno, y otro tipo de intervenciones. Entonces, ¿cómo es la percepción de ellos? Eso tiene que ver con eso. Y también cómo, digamos, qué tan dispuestos están, qué tan preparados están las personas para el cambio, ¿cierto? Aquí el tema, como hay problemas prácticos que hay que resolver y muchos tienen que ver con el comportamiento humano, hay que cambiar cosas. O sea, las estrategias de implementación le van a apuntar al cambio del comportamiento, o sea, qué tan dispuesto, qué tan lista está la gente para hacer ese cambio. Ese va a ser un aspecto que hay que analizar allí, ¿cierto? Y está finalmente como otro dominio grande todo el proceso de implementación, o sea, cómo se ha venido dando muy desde la lógica pues de los procesos y de esta lógica de teoría del cambio de los procesos, ¿cierto? De exploración, planeación, acción, evaluación de ese modelo conceptual pues que se utiliza acá. Dale la siguiente. O sea, digamos que esto que plantea el MOOC de esta manera está inspirado en este modelo conceptual de la ciencia de la implementación, que es el marco consolidado de la investigación de la implementación, o conocido por sus siglas de CEFIR, ¿cierto? Nosotros les adjuntamos la referencia original del 2009, donde digamos, se informa, se anuncia la creación de este marco conceptual. Es digamos que recoge, es un marco conceptual que permite poner digamos, en relación todos los elementos que tienen que ver con el que van a afectar la implementación de una intervención, ¿sí? Entonces, lo que hacen ellos y lo que el artículo relata es un artículo, digamos, muy importante en la ciencia de la implementación, que les compartimos, el de Laura Adam Schroeder y los colaboradores, que surge de la experiencia de este grupo norteamericano con el sistema de atención en salud de los veteranos de las guerras, ¿cierto? Sistema del Veterans Affairs es un sistema pues de atención a los veteranos estadounidenses, donde digamos que, como ustedes se podrán imaginar, uno de los problemas de salud grandes que atiende este sistema son los problemas de salud mental. Entonces, este grupo de psicólogos trabajando por mucho tiempo comienza a sistematizar este conocimiento y cómo hacer mejor la implementación de todas las intervenciones, hacerlas más costo efectivas. Entonces comienzan a desarrollar muchos de los conceptos de ciencia de la implementación desde Norteamérica, y uno de los aportes es el CEFIR, este marco consolidado de la ciencia de la investigación de la implementación. Ustedes ven que el CEFIR tiene los mismos 5 dominios que veíamos antes digamos, en la versión abreviada que nos muestra el MOOC, pero el CEFIR, digamos que esta es una imagen que acompaña la publicación, y es interesante, quiero llamar la atención en la parte izquierda, ustedes ven que dice intervención sin adaptación, ¿cierto? Y ustedes ven que esta intervención está representada como una figura que parece la figura como de un rompecabezas, pero es una figura que ustedes ven que no empata bien, no casa bien con el contexto, ¿cierto? Ustedes ven que esta intervención inicial sin adaptar todavía como que no se complementa bien con ese contexto donde se va a implementar. También miren que esa figura de la intervención tiene un componente central que dice componentes principales de la intervención, que es lo que llaman el núcleo de la intervención, que nunca se podrá modificar porque la intervención dejaría de ser la intervención eficaz. O sea, los toldillos impregnados siempre tendrán que tener unas especificaciones técnicas
de material del toldillo y de cantidad de insecticida por centímetro cuadrado, por metro cuadrado, de un producto químico que tiene eso, no, esa fórmula no se puede modificar, lo mismo en una vacuna, en un medicamento, ¿cierto? Pero lo que está por fuera, que se llama periferia adaptable, es donde van a estar todas las estrategias de implementación que van a acompañar esa intervención para que se adapte bien a ese contexto, ¿sí? Entonces está inicialmente la intervención sin adaptar a la izquierda. Ustedes ven en la parte inferior todo el proceso de implementación, que a su vez va a tener múltiples procesos, ¿cierto? Que van a ir de alguna manera optimizando ese proceso de implementación. Y eso es lo que decíamos ahora, pues que muchas veces no se le da la importancia ni la inversión de tiempo y recursos que requiere. Están los individuos involucrados y está la definición pues del contexto interno de la organización y el contexto externo. Al final, digamos, se espera que la intervención ya esté adaptada y adoptada en ese contexto y como ustedes ven, la pieza del rompecabezas ya empata bien. Ese es como el concepto, ¿no? Que este modelo conceptual nos trae. Demos la siguiente, por favor. Aquí pues algunos datos que ya les mencioné, pues este es un marco conceptual metateórico que surge de una revisión de literatura y prácticamente como el artículo lo relata, que pues los invito a que lo lean, ellos recogen todos los marcos conceptuales que hasta el momento había sobre ciencia de la implementación y que decían que muchos coincidían en cosas, pero había discrepancias. Ellos tratan de hacer un solo marco conceptual consolidado que sirva para orientar la investigación de la implementación. Este marco conceptual está muy orientado en los determinantes de la implementación y por eso lo estamos mencionando ahora que estamos hablando del contexto y se utiliza frecuentemente para hacer lecturas y diagnósticos del contexto de implementación de una intervención, pero esto ha ido evolucionando, esto no se quedó en el 2009, ha ido evolucionando y el año pasado salió una actualización del marco conceptual del CEFIR. Hay una actualización donde, por ejemplo, ya la intervención no se le llama intervención, sino se le llama innovación, y hay unos desarrollos adicionales y una conexión de estos determinantes con resultados de la implementación y con estrategias de implementación. El CEFIR tiene una página web que se la vamos a compartir en este repositorio que Marisabel menciona, porque ahí en la página web ustedes van a encontrar no solamente, van a encontrar también cómo se operacionaliza los diferentes dominios y constructos. Pasemos a la siguiente, por favor. Esos 5 dominios que veíamos ahora, a su vez, tienen unos constructos, ¿cierto? No vamos a mencionar esto ahora, todo esto se describe en detalle en el artículo. Digamos que este es un tema complejo, pero muy interesante. Pero básicamente contarles que son 5 dominios y 26 constructos que ustedes los ven allí. También les aclaro que la traducción del inglés al castellano, al español de muchos de estos conceptos a veces no es la mejor, entonces también tenemos que tener en cuenta eso, pero de todas maneras, cuando ustedes van viendo, tiene mucho sentido lo que está dentro de cada dominio y básicamente la gente lo que hace es que, y es el ejemplo del artículo del 2023 que les compartimos sobre paquete de diagnóstico de casos avanzados de VIH en África, donde ellos toman creo que son 4 o 5 constructos de algunos de estos dominios y los evalúan como posibles barreras y facilitadores para la implementación de esa intervención. Usualmente lo que la gente hace es eso. O sea, según el contexto, según su problema de implementación, toma del CEFIR algunos constructos y los operacionaliza para poder hacer investigación cualitativa e indagar si son barreras o facilitadores en su problema de implementación. Casi nadie utiliza CEFIR completamente, pues porque ustedes ven, es muy complejo, es muy amplio, pero digamos que es un marco conceptual que tiene ya una acogida muy grande a nivel mundial y digamos que sirve como un marco de referencia porque cuando usted dice, bueno, yo estoy orientado por el CEFIR, estoy utilizando tales constructos y estoy utilizando las definiciones operativas que ellos tienen, incluso he adaptado los instrumentos que tienen para con las preguntas de cómo indago yo por este constructo, pues eso digamos que ya sistematiza y hace digamos que más científica, si se pudiera decir, y más serio la investigación que estamos haciendo, ¿cierto?
Entonces, este es como presentarles una primera versión, una primera vez el CEFIR, invitarlos a que lean el artículo y vean la aplicación en el artículo que les compartimos de aplicación para que se vayan pues interesando, y este definitivamente es un marco conceptual que seguramente tendrán que usar en el momento de evaluación de determinantes. Como les dije, tiene una actualización del 2023, pero pues no la trajimos porque también recién nos estamos familiarizando con la versión original, pues todavía no entendemos bien, no comprendemos bien las actualizaciones, pero en general son algunas cositas, pero el core grande que ven aquí se ha conservado en la nueva versión. Bueno, ¿sigue algo más, Marisabel, después de esta o ya hay otro tema? Ah, bueno, listo. No sé si tienen preguntas sobre esta parte, comentarios. Bueno, no, ya vamos a cerrar. Gracias, Carlos. Y pues quisimos cerrar con eso porque precisamente el ejercicio práctico que queremos proponerles está relacionado con eso, con hacer un análisis de contexto y sentarse a pensar en grupos, como esos factores contextuales que hay que tener en cuenta al interior de los proyectos en los que cada uno va a estar involucrado. Y para hacer esto, pues lo que hicimos fue, bueno, en una conversación previa con Andrea, con Marcelo, como que tratamos de entender un poquito cuáles son esos proyectos que está la fundación o en curso o en miras a iniciarlos. Y a partir de esos 4 proyectos, pues nosotros hicimos una asignación de los grupos. Desde Andrea y Marcelo nos pidieron y como que nosotros aprovecháramos que estamos por fuera de la institución y entendiendo, digamos, la diversidad de disciplinas, de experiencias, como que plasmáramos los grupos. Entonces tenemos una propuesta de grupos que serían estos, un segundo, grupos de trabajo a los cuales hemos asignado un proyecto en particular. Entiendo que, y una cosa súper valiosa de la fundación es que la mayoría de ustedes están al menos enterados, algunos más familiarizados con la mayoría de proyectos. Entonces lo que hicimos fue una asignación de los proyectos a los grupos que Carlos y yo armamos, pues pensando en la interdisciplinariedad. Entonces, estos son, yo les voy a compartir después un email como con la consigna, con las instrucciones de cuál es la idea del ejercicio. La idea de estos grupos es que trabajen a lo largo de lo que queda del MOOC, es decir, en este ejercicio práctico que vamos a tener en estos próximos días, que lo íbamos a hacer durante la sesión, pero como les digo, creo que la discusión es más valiosa, aprovechar este espacio para la discusión. Entonces vamos a iniciar con un ejercicio sencillo por grupos, pero la idea es que en la medida en que va avanzando el MOOC, como al final hay que presentar un trabajo final, entonces que estos mismos grupos sean los que trabajen juntos en el trabajo final. Entonces les comparto este slide para que lo tengan claros. Y la idea es que vamos a empezar a hacer un ejercicio en el marco de cada proyecto. Cada grupo va a hacerse como estas preguntas, va a tratar de identificar cuál es la intervención que está involucrada en el proyecto en el que está trabajando, ¿sí? Y si hay evidencia que respalda esa intervención, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado antes de cuál es la intervención en investigación de la implementación. Yo igual les voy a compartir la presentación también. Y vamos a también tratar de hacer un ejercicio muy breve o sea, inicialmente es un encuentro de, bueno, pensémonos como grupo, ¿cómo entendemos nosotros el problema de investigación? ¿Cuál es el problema de investigación del proyecto en el que yo estoy, en el que fui asignado? Y identificar los componentes de implementación que están involucrados en ese proyecto, si los hay, si hay dudas, no importa. O sea, la idea es que esto lo podemos traer en otro momento para la discusión. Y sobre todo, empezar a hacer un ejercicio de, por lo menos un ejercicio de ideación, de lluvia de ideas, de concientización, de un análisis de contexto, tratando de aplicar un poco lo que el CEFIR propone. Entonces, si ustedes ven, aquí están los elementos centrales del CEFIR, que son estos 5, y pues con el slide que Carlos nos presentó antes,
digamos, está como el chancuco, le decimos nosotros aquí en Colombia, de como qué cosas tener en cuenta para cada uno de estos elementos. Entonces, todo eso se los vamos a compartir. Entonces, es empezar a hacer un ejercicio como de preguntarme, bueno, en mi proyecto, ¿cuál de todos estos elementos tiene más relevancia? Uy, el contexto externo, el entorno externo es crítico por donde vamos a realizar el proyecto, por el tema político o social, bueno, no sé. No necesariamente, acuérdense que vamos a, en un análisis de contexto, pretender evaluar todos los constructos del CEFIR, pues no es la idea, es simplemente una guía para que ustedes quizás identifiquen cuáles son esos elementos más centrales, contextuales que deben tener en cuenta en su proyecto. Entonces, un primer ejercicio en grupo y la idea es listarlos aquí a manera de bullet points, ¿sí? En cada uno, en los que ustedes encuentren más relevantes. Y les vamos a compartir unas preguntas orientadoras, que es un poquito como también la ayudita de, bueno, en cada uno de estos elementos centrales del CEFIR, qué cosas me debería preguntar yo para poder completar esta tablita que les mostramos arriba. ¿Vale? No sé si es claro, alguna pregunta. De todas maneras, yo les mando pues las instrucciones lo más clara posible y les ponemos pues como de pronto yo creo que sí nos toca es que ustedes nos hagan una devolución antes de la próxima sesión. Yo les estoy dando guía para que podamos nosotros trabajarlo de pronto un poco con Carlos y planear la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, creo que eso es. De pronto, bueno, aquí habían unos mensajes centrales que los voy a pasar porque lo hemos dicho 1000 veces, después les comparto la presentación, pero solo para que todos estemos en la misma página. Entonces, ahorita, en las siguientes 2 semanas, lo que vamos a estar es enfocados en el módulo 3 y el módulo 4, que como dijimos, abordan el tema del diseño de estrategias de implementación y de los resultados de investigación de la implementación. Pues es el trabajo autónomo que ustedes hacen. Vamos a hacer el ejercicio en grupo que les acabo de mostrar. Y yo les estaré mandando también los quizzes, que como ven, pues es simplemente un ejercicio de tratar de aterrizar un poquito esos conceptos que revisamos en cada uno de los módulos. Y nos volvemos a encontrar en octubre 1, en la próxima sesión sincrónica de recapitulación de los módulos 3 y 4. ¿Vale? Y la idea entonces, María Isabel, es que para ese 1 de octubre tengamos ya un poco avanzado lo del taller que nos pasaste. Sí, antes nosotros les ponemos el deadline pues por grupos. Yo creo que la idea, no pretendemos que en este momento hagan un ejercicio muy exhaustivo, o sea, no debería ser algo que les tome demasiado tiempo. De hecho, íbamos a hacer algo más corto acá, como un ejercicio de empezar a sentarnos a pensar en esos elementos conceptuales, que fuera algo de 20 minutos, media hora. Pues pueden tomarse un poquito más de tiempo, pero la idea no es que sea algo muy exhaustivo, es simplemente para primero consolidar los equipos de trabajo y empezar a pensarse en esas cosas relevantes del contexto que son claves para cada uno de los proyectos. Y una cosa de pronto importante que quiero decirles es, en el módulo 3 y 4 se van a encontrar que tienen unos ejercicios prácticos dentro del módulo, unas preguntas y unos pequeños tallercitos. Porfa, omitan esos talleres, solamente enfóquense en los videos, las lecturas, les mandaremos algunas lecturas también que sentimos que pueden ser priorizadas, que los ejercicios los hacemos después en el taller sincrónico, ¿vale? Bueno, entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo más, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Bueno, no, pues muchas gracias, qué rica discusión, la verdad es que lo disfruto muchísimo, por eso también decidí sacrificar el ejercicio, porque creo que es muy enriquecedor, aprendemos todos, también, digamos, comprendemos ejemplos y desafíos que están viviendo ustedes en otros contextos, entonces es súper, súper valioso, de verdad que muchas gracias. Genial, muchas gracias a vos, María. María Isabel y Carlos, Hasta luego. nos vemos en la próxima. Ok. Vale, Gracias. Tengan Saludos a buena todos. tarde. Gracias. Gracias a ambos. Chao. Adiós. Gracias.